a hablar de balanza de pagos, ¿cierto? Sí, balanza Usted por de allá pagos. escribió unas cositas en el tablero, ya lo va a preguntar acerca de eso. Entonces, ¿cómo es el tema de balanza de pagos? Primero, ¿qué es la balanza de pagos? Es un registro de todas las transacciones que hace un país con el extranjero. Un registro. Un registro. ¿Quién lleva ese registro? En Colombia, el Banco de la República. Ok. Es el que la calcula y publica mensualmente, trimestralmente, el resultado de la balanza de pagos. La balanza de pagos, entonces, tiene una cuenta que es sobre todo comercial y otra que es de inversiones. Y lo interesante de la balanza de pagos es que su saldo lo que nos dice es si están entrando dólares al país o si están saliendo, en términos netos. Es decir, todos los años entran y salen dólares, pero a veces entran más de los que salen o al contrario. Por eso, lo que hoy les propongo para Economía para su bolsillo es analizar la balanza de pagos, lo que pasó en 2015 y entender por qué, de hecho, la economía tiene menos divisas, cuenta con menos dólares que hace un año o hace 2 años. Pues me imagino yo que la conclusión, obviamente adelantándome un poco al tema, es que si venimos con el tema de que cayeron las exportaciones y demás, y el dólar está más caro, y etcétera, pues me imagino que la balanza de pagos está en déficit o Sí, negativa. Pues. Es una muy buena intuición, está en déficit y eso significa que hay una presión sobre el mercado del dólar. Bueno, ok, si quiere, empezamos. Yo no sé si usted va a empezar a explicar de una vez empecemos de esas una letras vez. que hay por allá, X, M, Y, D, ¿qué significa todo eso? Es algo bien sencillo. Entonces, miremos. Aquí tenemos para el año 2014 y 2015 exportaciones e importaciones en miles de millones de dólares. Pero lo pongo así para que sea más fácil. Si nosotros en el año 2014 exportamos 56 mil millones de dólares, pues piense 56 mil pesos, no importa. En el 2015 pasamos a vender 38. Es decir, bajamos. El país perdió 18 mil millones de dólares en ventas. Y eso me imagino yo que jalonado muy por el tema del petróleo. Sobre todo el petróleo. Nos preocupa que también hay exportaciones industriales que han bajado, pero ahí hay otras explicaciones. Obviamente esto enciende una alarma para el país. Sí. Por otro lado, tenemos las importaciones que en el 2014 fueron de 61 mil millones de dólares y en el año 2015 fueron de 52. Es decir, bajaron, Sí. pero las exportaciones bajaron mucho más. Eso tiene una explicación muy interesante, porque nuestras exportaciones dependen ¿de qué? Del ingreso del resto de países, es decir, depende de cómo está Venezuela, cómo está Ecuador, cómo está Perú, cómo está Estados Unidos, cómo está China, porque ellos son los que nos compran. Si ellos están mal, nos van a comprar menos. Y en este momento son países que tienen problemas y no tienen el mismo poder de compra que antes. Por eso nuestras exportaciones bajaron. O sea que al revés en las importaciones, si es el dinero de afuera en importaciones, es el dinero que tenemos nosotros para importar. Exactamente. Las importaciones bajaron, pero mucho menos. ¿Cuánto bajaron las exportaciones? Bajaron menos 33%. En cambio, las importaciones bajaron 15%. Es una caída del 15%. Casi de la mitad. Sí, y las importaciones caen la mitad que nuestras exportaciones porque nuestra economía sigue creciendo. Como nuestra economía sigue creciendo, la gente tiene dinero y lo utiliza para adquirir bienes, entre ellos bienes importados. Esto es por la parte comercial, Sí. pero la balanza de pagos también tiene el tema de inversión. En el tema de inversiones, para Colombia hay un rubro, un renglón que es muy importante y es el de la inversión extranjera directa. Entonces le explicamos a los televidentes qué es la inversión extranjera directa. Son aquellos recursos que llegan del exterior para hacer empresa. Es decir, quieren quedarse, por ejemplo, fundar una planta de producción, crear una compañía, contratar gente. Eso es inversión extranjera directa. Eso es válido para cualquier tipo de empresa. Sí, siempre y cuando sea con vocación a quedarse. Para Colombia, el Banco de la República dice que inversión extranjera directa es la que se queda más de un año. Entonces, si un extranjero viene, compra unas acciones y a los 6 meses las vende y se va, no es inversión extranjera directa. Es una inversión de portafolio. Aquí vamos a hablar de la inversión O sea que de extranjera portafolio directa. directa sería básicamente según el tiempo en el que permanezca ese dinero en el país. Sobre todo. Hay otras cosas, pero es sobre todo el tiempo que permanece. Estos recursos vienen a quedarse largo tiempo en Colombia. Y por ahí fue que tuvimos una pérdida muy grande. Colombia recibió en el año 2014 16 mil millones de dólares.
pero en el año 2015 recibió 12.000, es decir, perdimos 4.000 millones de dólares. Como el que ya no nos 25%. llegan. Es el 25%. Bueno, eso suena... Y eso también creo que está relacionado, porque usted ya nos había hablado del tema de las tasas de interés con el tema de la Fed. Me imagino yo que también entonces los inversionistas, en vez de estar queriendo invertir acá, prefieren invertir, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que de pronto es más sólido y tiene una economía más Sí, fortalecida. en parte, pero también hay que recordar que esta inversión es de largo plazo. En cambio, la tasa de interés es un determinante de corto plazo. Si tú vas a hacer una planta para producir automóviles en Colombia, tú piensas permanecer ahí 5, 10, 15, 20 años. Es una inversión larga. Y en 20 años va a pasar de todo con la tasa de interés. Estos flujos están relacionados con la situación económica internacional y con la atractividad del país. Esto es muy interesante. Colombia es de los 4 países que más recibe inversión extranjera en América Latina. ¿Cuáles son los otros? Los otros son, sobre todo, Argentina, Sí. México y Brasil. Y son las más grandes, aunque Argentina ya no recibe casi, por muchos temas. Y nosotros estamos ahí en la liga con Brasil y con México, que son los más grandes. Y luego Colombia. Es triste que recibamos menos inversión extranjera directa, porque es inversión que llega para generar empleo, para crear nuevas actividades, que nos transmite conocimiento. Si una empresa abre una planta de automóviles en Colombia, en últimas nos está enseñando a nosotros a hacer automóviles. Sí. La mayor parte de la caída de esta inversión se explica por el petróleo, porque de todas formas, si el petróleo vale menos, invertir en actividades petroleras no es tan atractivo. Y quiero resaltar una cosa: a pesar de que disminuyó la inversión entrante en Colombia, aumentó la inversión en turismo y en hotelería. Ok, disminuyó en el total, pero aumentó, por ejemplo, en ese rubro que es Sí. hotelería y qué? Hotelería Hotelería y turismo. Es importante porque el turismo es una actividad que genera mucho empleo en Colombia. Sí. Y el año pasado rompimos un hito, fue que el país generó más dólares por actividades turísticas que por la explotación de algunos minerales. Quiere decir que en este momento, para nosotros recibir extranjeros, ponerlos a ver la geografía del país, llevarlos a restaurantes, a teatros, a pasear, es algo que de verdad nos genera más ingresos que, por ejemplo, una mina o una explotación de hidrocarburos. Y hay otra cosa importante también, me imagino yo, que pues principalmente las economías que funcionan con monedas que están ahorita más fortalecidas frente al peso colombiano. Entonces, para un turista es de hecho muy económico venir aquí a un país como Colombia y pasear de forma barata a un lugar bonito. Entonces eso también puede incentivar el tema del turismo. Ese es el gran amortiguador que nos ofrece la subida del dólar. Para los ecuatorianos, hoy cuesta más o menos 2/3 partes pasear en Colombia de lo que les costaba hace 1 o 2 años. Por eso los ecuatorianos hoy les es sumamente conveniente comprar electrodomésticos en Colombia y pasear en Colombia, por ese fortalecimiento del dólar. De repente nos volvimos un país muy atractivo para el turismo, por cuenta de la depreciación, que de todas formas es algo que nos empobrece, pero no todo puede ser malo. Bueno, y realmente de ahí entonces, ¿cómo está? Pues yo no sé si de pronto usted esté enterado, pero le pregunto, porque para eso lo traje. ¿Cómo está el país en ese tema de, no sé, de infraestructura, de modernización, frente a temas como el turismo? Porque finalmente lo que de pronto se puede ver beneficiado en ese clúster, por llamarlo así. La pregunta es muy buena. Colombia es un país que tiene la infraestructura pequeña en todo sentido. En aeropuertos, vías, puertos, todo lo tenemos pequeño, porque en últimas todo está saturado. Algo parecido pasa con la hotelería. Porque estamos aumentando la capacidad hotelera, por ejemplo, el número de camas disponibles. Porque en este momento los que están llegando son mucho para... Los turistas que recibimos son más de lo que podemos recibir. Un ejemplo interesante. Colombia, por ejemplo, recibe 2 millones de extranjeros al año. 2 millones, 3 millones. Hay países como Perú que pueden recibir 15.
Entonces nuestra industria turística puede crecer 10% este año, el que viene y toda la década. O sea, hay un espacio de crecimiento importante para el país ahí. Sí, con algo aún más positivo, la revalorización que ha tenido la marca país. Nosotros ya no somos un país que es asociado únicamente con violencia y con narcotráfico, también hay la calidad de la gente, gente que viene a aprender español, que le gusta la geografía y que viene incluso a educarse. Tenemos todo el potencial y nuestro mercado es muy pequeño. A pesar de que en Medellín estamos viendo extranjeros, cosa que no sucedía hace unos 10 años, 15 años, todavía el mercado es muy pequeño. Si nosotros vendiéramos los servicios turísticos que vende Perú, eso sería toda una revolución. Bueno, Daniel, ¿con qué temas continuamos la próxima semana rápidamente para que cerremos el segmento? Vamos a seguir con sector externo e inversión extranjera. Sector externo e inversión extranjera. Bueno, Daniel, Sí, un señor. placer tenerlo por acá. Usted sabe que por Muchas aquí gracias. bienvenido. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook, Instagram, Soy Rico Comunidad o dirección @soyrico.com. Y no se pierdan también, obviamente, nuestras redes sociales del canal Muy Masculino. Seguimos conectados. Nos vemos pronto.